Estamos contentos, estamos felices porque estamos en la casa del Señor. Amén. Hemos hecho un altar en nuestro corazón para adorarlo. Y el Señor dice que en el cielo, cuando acá en la tierra hay hijos que le aman, que le adoran y que le demuestran ese amor al Señor, los ángeles y los querubines también se alegran y adoran al Dios que vive y reina por los siglos. Amén. Esta tarde quiero compartir con ustedes una palabra. Los días jueves se ha dedicado un tiempo para hablar acerca de la familia, ¿verdad? La familia cristiana y las familias en general. Amén. Entonces nosotros como cristianos y como hijos de Dios entendemos que la verdad es que no tenemos una familia perfecta. Ningún ser humano tiene una familia perfecta, porque todos, cristianos y no cristianos, estamos en un proceso de perfección. ¿Amén? No somos perfectos, pero estamos buscando la perfección. Dice la palabra del Señor que sin santidad nadie lo verá. Pero la verdad es que nadie es santo de la noche a la mañana. En el momento en que aceptamos a Cristo sabemos que recibimos la salvación, pero que tenemos que pasar un proceso para poder alcanzar el nivel al cual el Señor quiere que nosotros podamos llegar. Amén. Dice la palabra del Señor que sin santidad nadie le verá, pero que también el Señor nos prepara, nos equipa y nos empodera para que cada uno de nosotros podamos alcanzar la santidad. Levítico capítulo 20, versículo 7, dice la palabra del Señor en el versículo 7: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Amén. ¿Quién es el que nos santifica? Jehová. Bendito sea el Señor. Pero el Señor nos dice: santificaos. Él está dispuesto a santificarnos, pero somos nosotros los que debemos disponernos para ser santificados por Él. Amén. Dice: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Amén. Cuando Jehová Dios habla esta palabra, la dirige a su pueblo, al pueblo de Israel. Entonces no a nosotros, ¿cómo no? También a nosotros, porque la iglesia es la figura de Israel. Muchos de nosotros decimos que nuestra ciudadanía está en los cielos, pero somos ciudadanos israelíes, con un lugar preparado por el Señor allá en los cielos. Bendito sea el Señor. En este tiempo, en este país, para no ir muy largo, pero sí en todo el mundo hay un desorden, hay caos, hay turbulencia, hay una palabra que le dice, se llama vorágine. ¿Está entendiendo, hermano? Corrientes de pensamientos, de ideologías, de filosofías, de humanismo que se ha volcado sobre la iglesia de Jesucristo. Y ese desorden
ese caos y esa turbulencia que se está viviendo a nivel mundial también ha tocado a la iglesia. Y nosotros no estamos al margen de los acontecimientos que ocurren en este mundo. Estamos ahí, pero estamos ahí para hacer luz, para hacer sal de la tierra. Amén. Estamos en esta vida y en este mundo para hacer la diferencia como cristianos y como hijos de Dios. Amén. Desgraciadamente, en muchos casos, iglesias enteras a nivel mundial se han visto envueltas, arrastradas por vientos de doctrinas que los han alejado de Dios y nos han alejado de la verdad de la palabra del Señor. Amén. Existen muchas iglesias que son como los atenienses, Atenas, Grecia, capital de Grecia. Se dice que Atenas era una ciudad muy religiosa y por esta razón el apóstol Pablo comentó que los atenienses parecían estar más entregados, oiga bien, que otros al temor a las deidades. Los atenienses tenían un Dios para toda cosa. Digo yo, no sabían que existe un Dios todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra. No, quizás no lo sabían, pero fueron arrastrados por las doctrinas de aquellos tiempos. En Hechos capítulo 17, versículo 22, dice la palabra del Señor. Hechos 17, 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Cómo observaba el apóstol Pablo a los atenienses? Eran muy religiosos. ¿Usted ha visto algún parecido con los nicaragüenses? Muy religiosos, ¿verdad? Aquí se celebra de todo en Nicaragua. Celebramos hasta los difuntos. Mire, la familia se reúne. Nunca te han visitado. Pasaron años, pasó el tiempo y nunca recibiste una visita. Pero cuando alguien de la familia muere, entonces se aparece Raimundo y todo el mundo. Familia de otros países, que tenés en otros países. Y hay una fiesta. ¿Está entendiendo? Falleció alguien. ¿Para qué? Para que la familia se pudiese reunir como familia y compartir ese tiempo a costa del sacrificio de una persona que quizá se haya ido sin Cristo, que quizás se haya ido sin Dios y sin esperanza. Según el historiador Josefo, los atenienses eran los más religiosos de todos los griegos. De todo el país de Grecia, los atenienses eran los más religiosos. Y se dice que el Estado controlaba la religión y la fomentaba, pagando por los sacrificios públicos, ritos y procesiones en honor de los dioses. ¿Han visto algo parecido ustedes acá en Nicaragua? Procesiones en honor a otros dioses. Dice la palabra que no oyen, que no ven, que no entienden, que no huelen. ¿Está entendiendo, hermano? Entonces, se encontraban ídolos en los templos. Tenían ídolos en las plazas públicas, tenían ídolos en las calles. Y antes de participar en sus banquetes intelectuales o reuniones, convenciones, asambleas políticas y competencias atléticas, las personas oraban a sus dioses. Eran religiosos, eran muy religiosos,
¿Por qué oraban a sus dioses? A fin de no ofender a ninguno de ellos. Para orarle a San Sebastián tenían que orarle a Santiago, a San Gregorio, a San Marcos, porque si le oraban a uno, según ellos, el otro santo se enojaba o el otro Dios se enojaba, ¿verdad? Y aparentemente, según la religión que ellos profesaban, eran castigados. Entonces, amados hermanos, dice que los atenienses incluso erigieron altares a un Dios desconocido. ¿A fin de qué? Dice la palabra que en el libro de los Hechos el apóstol Pablo hace referencia. Hechos 17:23 dice la palabra: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Y dice Pablo: al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Amén. Qué bendición. ¿Cuántos han visto a Dios? Físicamente quizás no lo hemos visto, pero hemos visto manifestado su poder en milagros, en bendiciones, en sanidades. Mi hermanita, ¿verdad, Daniel, que decía que le daba gracias al Señor porque el Señor hizo un milagro en su vida, y que a pesar de estar pasando por una situación difícil, una enfermedad difícil, ella y su bebé están muy bien. Gracias. ¿A quién? A aquel Dios no conocido, a quienes adoraban los atenienses, pero que no sabían quién era, ¿verdad? Pero nosotros sí sabemos quién es Él, ¿verdad? Él es el gran yo soy, dice la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Dice que estos atenienses se preocupaban solo en oír o decir algo nuevo. Hechos 17:21 dice: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Ese era el interés de los atenienses. La palabra de Dios enfatiza que Cristo estableció 5 ministerios, según aparece en el Nuevo Testamento. Y entre otros propósitos, estos 5 ministerios fueron creados para no ser llevados por doquier por otros vientos de doctrina, dice la palabra. Leamos Efesios capítulo 4, versículo 14. Dice la palabra del Señor, 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén. Amén. No ser llevados por doquier de todo viento de doctrina. Y eso solamente se logra con la participación conjunta de los ministerios acá mencionados. En el versículo 11 de la misma carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 4, dice la palabra: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Y para qué el Señor constituyó estos ministerios? Dice la palabra: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Amén. Amén. Somos santos, pero el Señor nos quiere perfeccionar. ¿Para qué? Para llevar adelante la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo.
Entonces miren cuántos estamos acá, pero no somos todos la iglesia los que estamos acá. Pero mi hermano decía al principio, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero el Señor dice en su palabra que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En otras palabras, son pocos los escogidos porque la persona que ha sido llamada no quiere atender el llamado del Señor, pero no es porque Dios quiera excluirlo. Amén. Porque Él dice que Él quiere, ¿verdad?, que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, nosotros estamos en este lugar para ser perfeccionados, para llevar adelante la obra del ministerio y que la iglesia de Cristo pueda ser edificada. Bendita sea la palabra del Señor. El apóstol Pablo exhorta a los tesalonicenses a retener la doctrina que habían aprendido. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 5, dice la palabra del Señor: ¿no os acordáis? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. El apóstol Pablo había fundado la iglesia en Tesalónica, ¿verdad? Y él había enseñado la sana doctrina a la iglesia en Tesalónica. Pero cuando él se va, porque Pablo era un apóstol misionero, él le escribe cartas a los miembros de la iglesia en Tesalónica. ¿A qué? ¿Para qué? Para que ellos no se apartasen de la doctrina que él mismo le había enseñado a la iglesia. También le dice a Timoteo que la palabra ha sido para cuantos se opongan a la sana doctrina. Pablo le dijo al mismo Timoteo que vendrían tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 3, le dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y en Amós capítulo 8, versículo 14, dice la palabra del Señor. Amós 8, 14, dice la palabra: los que juran por el pecado de Samaria y dicen: por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Berseba caerán y nunca más se levantarán. Solamente hay un Dios verdadero. Solamente hay un santo a quien nosotros debemos seguir y a quien nosotros debemos servir. Amén. Los tiempos, amados hermanos, en que no, oiga bien, sufrirán la sana doctrina son estos tiempos. La palabra del Señor dice que en los postreros días aún los escogidos se van a enfriar, dice la palabra. Y a nosotros nos ha tocado enfrentar esos tiempos ahora. Bendito sea el Señor. A la luz del Salmo capítulo 11, versículo 3, ¿verdad? Estamos leyendo bastantes textos bíblicos. Dice la palabra: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y estos fundamentos están escritos en la palabra, están en la Biblia. Por lo tanto, nuestra responsabilidad como cristianos es vigilar que los fundamentos establecidos en la palabra del Señor no sean destruidos, no sean tergiversados. Por lo tanto, nosotros tenemos que andar conforme a lo que el Señor
ha establecido en su palabra. Amén. Pensar que esa es toda nuestra responsabilidad, sin embargo, nos dejaría inconclusa la tarea. También debemos, como dice Efesios capítulo 2, versículo 20, edificar sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, sobre la principal piedra del ángulo, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Existe, amados hermanos, la creencia de que los problemas contemporáneos, de que los problemas de este tiempo son nuevos. La palabra dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Eclesiastés capítulo 1, versículo 9 y 10, dice la palabra del Señor. Eclesiastés capítulo 1, versículo 9 y 10, dice así: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido, dice la palabra del Señor. La comunión del hombre con su Dios se inicia en una pareja, en el huerto del Edén. Ahí se inicia, amado hermano y amada hermana, esa comunión con Dios. Pero también ahí mismo se rompió. Todos sabemos eso. Y cuando nuestro Señor Jesucristo inicia su ministerio, lo hace justamente en unas bodas. ¿Se acuerdan de las bodas de Caná? De Caná, dice la palabra. Amén. Y se inicia con una pareja en Caná de Galilea. Entonces esto quiere decir que la historia de la humanidad comienza con una pareja. Bendito sea el Señor. Y termina con la celebración de las bodas del Cordero, cuando Cristo venga por su iglesia. Amén. Así que la iglesia es la novia de Jesucristo. Y cuando Él venga, ¿verdad?, por su iglesia, entonces ahí va a terminar la historia de la humanidad con las bodas del Cordero. Amén. No existe, oiga bien, ninguna iglesia fuerte mientras tengamos familias débiles. Ese es el problema. Yo tengo 2 hijos, pero mis hijos no están aquí. Está mi esposa y estoy yo. Entonces, pero eso no significa que quizás la familia esté quebrantada, de que quizás la familia no esté fundada sobre la piedra angular que es Jesucristo, ¿verdad? Pero sucede en muchas familias. La mamá es cristiana, pero el papá no quiere saber nada del Señor. Sin embargo, hay una promesa, dice el apóstol Pablo, que la señora va a traer a su esposo a la iglesia. Y también dice la palabra que nuestros hijos van a profetizar. Amén. Hay una promesa de parte de Dios, pero depende de nosotros que podamos instruir bien a nuestros hijos y traerlos al camino correcto, al camino del Señor. Amén. Entonces, hermano, sin la edificación de la familia no es posible hablar de que la iglesia esté edificada. Por ejemplo, yo, no sé, ¿verdad?, mi esposa y yo estábamos hablando anoche con nuestro tierno que tiene 15 años, ¿verdad?, y yo le hacía un llamado de atención a mi hijo y le decía: hijo, yo no puedo ser pastor si vos das un mal testimonio en la calle, porque la gente va a decir, quiere ganarse al pueblo y sus hijos se están perdiendo, sus hijos están en drogas, sus hijos están en vicio, sus hijos están en alcoholismo, están en tabaquismo. ¿Me está entendiendo?
Entonces, cuando la familia está quebrantada, no es posible edificar en la iglesia. Amén. Cuando Dios formó al hombre, formó primeramente a la familia y después formó la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes la iglesia primitiva? Allá en Hechos capítulo 1. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Y comenzó a andar la iglesia primitiva, que se reunía en las casas. ¿Se acuerdan, verdad? Y lo bonito de todo esto, amados hermanos, es que nosotros podamos de alguna manera entender que no podemos edificar la iglesia si no edificamos nuestra casa. Bendito sea el Señor. Amén, amén. Bendito sea el Señor. La iglesia no puede existir si no existe la familia. Qué bonito sería que nosotros, papá y mamá, podamos estar reunidos en la iglesia alabando y glorificando al Dios no conocido, como decían los atenienses, pero aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Amén. No lo vemos, pero lo sentimos. Y yo puedo testificar que he visto la mano poderosa de Dios. He visto la mano poderosa de Dios en mi vida, en mi esposa, en mi familia, en la iglesia. Hermanos que han dado testimonio de las maravillas y prodigios que el Señor ha hecho en sus vidas. ¿Lo vieron? No lo vieron, pero sintieron la mano poderosa de Dios derramando bendiciones sobre sus vidas y haciendo milagros cuando han estado enfermos. Amén. ¿Por qué será que generalmente las personas que se convierten al Señor son las mujeres? La gran mayoría de las personas que se convierten al Señor son mujeres. Abundan las madres solteras, abundan las madres abandonadas, las madres viudas. Bendito sea el Señor. ¿Y la iglesia qué tiene que decir ante esta situación? Hemos ido a anunciar las buenas nuevas de salvación. Hemos ido a esos lugares donde hay madres necesitadas de una palabra de vida, de una palabra de aliento. Pero ¿por qué suceden esas cosas? Porque la familia no está fundada en la piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el proverbio: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero el problema es que la gente cree en cualquier cosa, ¿verdad? Usted le pregunta a alguien que si es cristiano, dice que es cristiano, dice que es hijo de Dios, porque saben que hay un Dios, pero no hacen la voluntad del Señor. Por lo tanto, la familia está resquebrajada, la familia está desunida. ¿Por qué? Porque no están edificados en nuestro Señor Jesucristo. La Biblia, amados hermanos, está escrita en un lenguaje familiar y flota en el ambiente bíblico la idea divina de la familia por todas partes. Por eso yo les decía, vaya y pregunte, ¿todos somos hijos de Dios? Y el Señor dice que no. Dice en su palabra que a todos los que les recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces no todos somos hijos de Dios. Ser criaturas de Dios es una cosa y ser hijos de Dios es otra cosa. Él nos creó. Pero cuando no hemos aceptado a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, entonces no podemos ser hijos de Dios. Pero Él dice que está esperando que todos se arrepientan, que todos procedan al arrepentimiento, dice la palabra del Señor. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, dice su palabra. ¿Verdad que sí? Pero a muchos cristianos les da pena que sepan que son cristianos, que sepan que van a la iglesia. No les gusta.
porque tienen amigos que los van a criticar. Amén. Veamos algunos ejemplos. En Génesis capítulo 6 hasta el capítulo 9, Dios salva a la familia de Noé del juicio del pecado que vino sobre la tierra. Pero ese juicio por causa del pecado que vino sobre la tierra fue producto de la corrupción en la que estaba metido la humanidad. Y solo 8 personas se salvaron: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y ahí comienza nuevamente. ¿Verdad que sí? Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, el objetivo de la redención del ser humano es el hombre individual, pero junto con su familia en particular. Amén. Mientras nosotros vivimos y mientras nosotros somos cristianos, mientras nos congregamos y estamos viviendo aparentemente una vida de acuerdo con los parámetros establecidos en la palabra del Señor, somos bendecidos, somos sanados, nuestros hijos, nuestra familia está bajo la cobertura de Dios, pero no les hemos predicado la palabra, no les hemos enseñado que mientras estén con nosotros, mientras nosotros vivamos y estemos cubiertos por la sangre poderosa del Señor, mientras estemos siendo bendecidos, ellos también van a agarrar. Pero el problema es la salvación. Dice que la salvación es personal, es individual. Es por eso que el hombre, ¿verdad? Siendo el objetivo de la redención de todo ser humano individual, debe hacerlo con su familia en particular. ¿Para qué? Para que toda la familia se salve, para que toda la familia pueda llegar a ese lugar maravilloso que nuestro Señor Jesucristo ha ido a preparar para todos nosotros. Amén. La familia es el instrumento por excelencia de parte de Dios para la proclamación del Evangelio. Si yo puedo ir con mi esposa a predicar el Evangelio, voy con ella. Pero si tenemos 2 hijos, entonces nos repartimos el trabajo. ¿Verdad? 2 y 2. ¿A qué? A predicar la buena nueva de salvación. ¿Por qué? Porque como familia nosotros somos instrumentos en las manos de Dios para salvación. Bendito sea el Señor. Después del diluvio, dice la palabra, que se poblaron las costas, las montañas y diversos lugares por familia. Génesis capítulo 10, versículo 5, dice la palabra del Señor. Génesis 10, 5, dice así: de estos se poblaron las costas, se dispersaron las familias de los cananeos. Amén. ¿Quiénes se dispersaron? Las familias. ¿Para qué? Para llenar la tierra. ¿Y para qué más? Para anunciar las bondades de aquel Dios todopoderoso a quien nosotros queremos servir. Versículo 20. Estos son los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Versículo 31. Estos fueron los hijos de Sem, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias, en sus naciones. Y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. ¿De quiénes? De la familia, que son descendientes de los hijos de Noé. Amén. Dios protege de manera sobrenatural a la familia de Jacob a través de José en Egipto, haciéndolos habitar en lo mejor de la tierra de Egipto. Génesis capítulo 45, versículo 18, dice la palabra del Señor. Génesis
capítulo 45, versículo 18, dice así: y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. ¿Quién decía esto? El faraón. ¿A quién? A José. ¿Pero qué le dijo? A la familia. ¿Para qué? Para darle lo mejor de la tierra de Egipto. Dios quiere a nuestra familia para darnos lo mejor de la tierra de este mundo. Y por ahí oí decir, hermanos, que lo que aquellos tienen, que los inconversos tienen, sus riquezas y sus bienes son para los hijos de Dios. Bueno, pero el Señor dice que la tierra va a ser consumida con fuego. Y entonces, ¿qué nos va a dejar? Dice: tierra nueva, cielo nuevo, purificada. ¿Ya que sí? Limpia. ¿Para qué? Para los hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Adoramos al Señor. José reconoció todo el tiempo que había sido la mano del Dios Todopoderoso, usándole como un instrumento de bendición y como un instrumento de preservación de la familia. Nosotros, por lo tanto, debemos disponernos en las manos de Dios para ser instrumentos de bendición y para ser instrumentos de preservación de nuestra familia, de nuestros hijos. Recuerden que vienen nietos, vienen tataranietos, y en fin, amados hermanos, nosotros ahora, en estos tiempos de turbulencia, en estos tiempos de caos, de desorden, tenemos que ser ese instrumento en las manos de Dios para que nuestra familia y las familias a quienes nos circundan puedan venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo y sean salvos. Bendito sea el Señor. Génesis 45, versículos 5 y 8 dice la palabra: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, hablando José a sus hermanos, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Amén. Hermano, ¿quién nos envió acá? Dios. Él nos llamó. La diferencia es que nosotros atendimos el llamado. ¿Para qué? Para ser instrumentos en las manos de Dios. Bendito sea el Señor. El Señor nos quiere usar ahora. El Señor nos quiere usar en este tiempo para ser instrumentos de bendición y de preservación de la familia. Amén. Dios nos dice que cada uno de los hijos de Israel entró con su familia. Éxodo capítulo 1, versículo 1, dice la palabra de nuestro Padre: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró ¿con quién? Con su familia. ¿Usted quiere entrar solo al paraíso? ¿Usted quiere entrar solo a aquel lugar de reposo? ¿Aquel lugar que el Señor ha ido a preparar para nosotros? Él quiere que entremos con la familia. Entonces tenemos que ganarnos a nuestra familia. Tenemos que ganarnos a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo. Con palabras, tal vez no,
pero con testimonio. Que ellos digan, yo quiero ser como José del Carmen. Yo quiero ser como la hermana Katy. Amén. Qué bendición que nosotros podamos ser instrumentos en las manos del Señor. Dios multiplicó, fortaleció y fructificó a los hijos de Israel. El libro de Éxodo nos empieza a mencionar con mayor regularidad lo importante que era la familia. Usted lee Éxodo capítulo 6 y se va a dar cuenta de la importancia de la familia en el plan de Dios para la humanidad. Es muy importante. Y como les digo, yo no puedo estar predicando la palabra del Señor y que mi hijo, pues, estando bajo mi dominio, esté haciendo todo lo contrario a lo que yo estoy predicando. Entonces, por ende, nosotros tenemos que ganarnos a nuestra familia. Amén. Bendito sea el Señor. Las instrucciones de Dios para su pueblo en cuanto a participar en la Pascua fueron dadas conforme a las familias. Éxodo capítulo 12, versículo 3, dice la palabra del Señor: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Versículo 4. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Versículo 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Amén. Amén. ¿Y qué es lo que hace el mundo, hermano? El padre deja a un lado a la familia, deja a los hijos, deja a la esposa y se va a invitar a los amigos. Y yo no se los digo porque a mí me pasaba también. Yo trabajaba, venía con mi salario, antes de llegar a mi casa ya me estaban esperando mis amigos, me metí en un bar o en una cantina, me pasó muchas veces, me tomaba mi salario con mis amigos y como la dueña sabía que yo trabajaba, me daba crédito. El próximo pago ya estaba comprometido. Ya estaba comprometido. El Señor nos hace un llamado en esta hora y en esta noche para que nosotros podamos ser instrumentos de bendición, primero con nuestra familia y después con los demás. Porque esa es otra cosa. Y bien dicho, esa palabra que dice: candil de la calle y oscuridad de su casa. A veces andamos repartiendo en la calle, pero nos olvidamos de la familia, nos olvidamos de nuestros hijos. Las instrucciones del Señor es que participemos todos conforme a la familia. Cuando se celebra la fiesta del jubileo y eran liberados de sus cargas, eran liberados de sus compromisos, cada uno tenía instrucciones de volver a su familia. Levítico 25, versículo 10, dice la palabra del Señor. Levítico 25 dice así en versículo 10 y el versículo 41: y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia.
Versículo 41. Dice así: entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá. Amén. Amén. Bendito sea la palabra. La manera de agrupar al pueblo era por familia. Esa misma manera de agruparnos en este lugar para adorar y glorificar a Dios también debe ser por familia. Entonces hay que traer a la familia a que vengan y alaben al Señor. Se tomaba el censo por familia según Números capítulo 1 versículo 2. Dice la palabra del Señor: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por familia. Bendito sea Dios. Por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Heredaron la tierra prometida y la distribuyeron por familia. ¿Se acuerdan de los 12 príncipes? Las 12 tribus de Israel. ¿Cómo fueron agrupados? Por familia. Dios hace habitar a los desamparados en familia. Salmo 68, versículo 6, dice la palabra del Señor. 68, 6, dice así: Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Amén. 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 ¿A quién hace habitar en familia el Señor? A los desamparados. Pero desamparados porque quieren, no porque el Señor quiera que estén desamparados. Pero Él está haciendo el llamado. ¿Para qué? Para que vengan y habiten por familia. Él quiere sacar a los cautivos, a los que están cautivos en el pecado, a los que están en la oscuridad del mundo, los quiere sacar a prosperidad. Pero también dice el Señor: y el que no quiere, hay que se quede, que habite en tierra seca. Así dice la palabra: mas los rebeldes habitan en tierra seca. Él está llamando. Él dice que está tocando las puertas del corazón de la gente, pero el que no quiere, hay que habite en tierra seca. En otras palabras, se lo va a llevar el diablo. Así de sencillo. ¿Sí o no? ¿A dónde van? Así dice la palabra. ¿Qué está haciendo la iglesia por aquellos que van solos a las reuniones? ¿Seguirán siendo como el sexto dedo de la mano? El sexto dedo de la mano, en algunos, en la mayoría no, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ir en familia. ¿A dónde? A buscar la presencia del Señor. Y mi hermano estaba haciendo un llamado temprano, ¿verdad? Para que nos reunamos, ¿verdad? Los jóvenes, qué importantes son los jóvenes. Los jóvenes no solamente son el futuro de la iglesia, son el presente. Los niños en la iglesia son el presente, ¿verdad? Pero tenemos que instruirlos, tenemos que llevarlos a la iglesia. ¿Para qué? Para que ellos sean, ¿verdad? Para que ellos sean equipados y empoderados. Bendito sea la palabra. La palabra dice que en Cristo ya no somos extranjeros, sino que ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pero la familia sienten realmente que están viviendo como dice la palabra del Señor. ¿Se están sintiendo en familia? Es necesario que los hermanos, que la gente que venga a la iglesia se sienta en familia. No somos desconocidos, nos conocemos. Saludémonos como hermanos. Y nos vemos en la iglesia, nos saludamos, pero en la calle no sabemos quiénes somos. El cristiano es cristiano en la iglesia, en su casa, en la calle, en su trabajo y en todo lugar. ¿Por qué afrentarse? He escuchado, hermano,
Hermano, ¿cómo está? Y primero vuelven a ver quién está alrededor para decir, bien hermano, que el Señor me lo bendiga. Si estás solo, te saludan con euforia. Pero si hay acompañantes, se hacen los disimulados. Les da pena decir que son cristianos. Amén. La iglesia quizá ha estado fallando en crear círculos cerrados de comunión. Amén, hermano. Siempre hablamos con las mismas personas, saludamos a los mismos. La iglesia necesita suplir esa necesidad, ser abierta y que podamos reunirnos como una familia. Algunos, ¿verdad?, no se sienten en familia, están en la iglesia pero no se sienten en familia. Dice la palabra, porque nosotros en Crónicas 29:15, extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Ese era el concepto que tenía el pueblo de Israel de Dios. Eran extranjeros y advenedizos delante de Dios. Pero cuando Cristo viene a tomar el lugar de nosotros, cuando Él viene a apropiarse de nuestros pecados y a cargarlos sobre sus espaldas y clavarlos en la cruz del Calvario, Él dice que ya no somos extranjeros, que ya no somos advenedizos, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso somos ahora cada uno de nosotros. Somos miembros de la familia de Dios. Así que no nos miremos como extraños, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿La saludo? ¿No saludo a mi hermano o a mi hermana? Etcétera. Pues. Entonces ya no, hermano. Nosotros somos la familia de Cristo, la familia de Cristo que se reúne para adorar y glorificar su santo y bendito nombre. Amén. Y por último, dice la palabra, y los bendigo Dios y les digo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Para eso nos creó Dios, para fructificar y para multiplicar, para llenar la tierra, someterla, señorearnos. Pero el hombre se ha enseñoreado tanto sobre la tierra que ha destruido la naturaleza. Eso no es enseñorearse de lo que enseñorearse quiere decir administrar bien lo que el Señor nos ha dado para que podamos vivir mejor. Bendito sea el Señor. Nos ponemos de pie entonces y oramos al Dios Todopoderoso. Y damos gracias al Señor. Señor, esta noche, amado Dios, queremos darte gracias por tu amor y tu misericordia. Esta noche, Señor, hemos venido a este lugar a buscar tu rostro. Hemos venido a buscar tu presencia. Hemos venido a decirte, Señor, que te amamos. Hemos venido, Señor, a decirte que te necesitamos. Mi familia te necesita, Señor. Mis hijos te necesitan. Señor, yo quiero ser un instrumento en tus manos a través del cual yo pueda bendecir a mi familia. Yo quiero ser un instrumento en tus manos, Señor, a través del cual muchos puedan alcanzar la salvación y la vida eterna. En estos tiempos de gran crisis en el ámbito familiar, yo quiero ser un instrumento en tus manos, Señor, para que todo aquello que divide a la familia, para que todo espíritu de contradicción, para que todo aquello que estorba en la relación que nosotros queremos tener contigo, se cancele en el nombre poderoso de Jesús. Tú has prometido, Señor, que para los últimos tiempos algo sobrenatural sucedería en la tierra a través de los creyentes. La restauración de los hogares, que los hogares sean restaurados, que las familias sean ganadas para ti, Señor. No podemos ignorar que muchos hijos dejaron que sus corazones se llenaran de odio y resentimiento
hacia sus padres, quizá por la manera injusta en que estos procedieron con ellos. Oramos, Señor, para que tú les perdones, para que tú les traigas con tus lazos de amor a tu redil. Amado Dios, amado Señor, tú entiendes perfectamente este sufrimiento, porque tú mismo soportaste el rechazo de tu pueblo, al cual veniste para salvar. Incluso cuando estuviste colgando en aquella cruz, dijiste a papá: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A esta hora y en este tiempo te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que no nos abandones, que no nos dejes, que nos sostengas con tu mano poderosa, que nos lleves a las alturas, Señor, y que nos des el privilegio de poder ser llamados hijos tuyos, de poder ser llamados siervos tuyos. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que canceles toda enfermedad, que canceles toda dolencia, que canceles todo plan del diablo en contra de nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús. Que toda palabra de maldición lanzada contra tus hijos, lanzada contra tu pueblo, se cancele ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Esta noche, Señor, reprendemos a la langosta, reprendemos al saltón, reprendemos al devorador, y en el nombre poderoso de Jesús declaramos que la familia, el remanente, se levanta para hacer la diferencia en esta ciudad, para hacer la diferencia en este departamento, para hacer la diferencia en este país. Hoy te pedimos, Señor, que nos equipes, que nos prepares y que nos empoderes para ganar a la familia Tecarazo, para ganar a Nicaragua, Señor, para Cristo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, que podamos llenar la tierra de tu palabra, que podamos llevar a cada rincón de este país las buenas nuevas de salvación, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, el poder y la alabanza por todas las edades. Te pedimos, Señor, por aquellos que están postrados en una cama, por aquellos que están en los hospitales. Enviamos la palabra, Señor, para que ellos puedan ser sanados. Si los sanas, te daremos toda la honra y toda la gloria. Si no lo haces, también te daremos toda la honra y toda la gloria, porque estamos aquí, porque hemos creído tu palabra, porque hemos creído tus promesas. No estamos aquí por la multiplicación de los peces y los panes, estamos porque creemos en tus promesas. Tu palabra dice, Señor, que por tus llagas nosotros ya hemos sido sanados. Lo creemos y lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Enviamos palabras, Señor, a los privados de libertad, a aquellos que están cautivos, Señor, en una cárcel, para que seas tú, Señor, enviando obreros a ese lugar, que lleven la libertad de espíritu a hombres y mujeres jóvenes que están en esos lugares de reclusión. Oramos por aquellos que están presos en el mundo, que están en la oscuridad del pecado. Señor, envía obreros para que prediquen tu palabra y puedan ser traídos a la luz admirable que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque esta mañana pudimos levantarnos, porque esta mañana pudimos ver la luz del nuevo día. Gracias, Señor, porque somos sanos, porque somos libres, porque tú nos has dado esa libertad que solamente en ti podemos encontrar. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Llévanos con bien a nuestros hogares. Y si no vienes hoy, amado Jesús, que podamos ver mañana la luz del nuevo día y contemplar a nuestros hijos. En el nombre de Jesús. Amén.